Nuestro ponente del día de hoy es Ander Daniel Flores Villaseñor. Él es estudiante de MAC de segundo semestre y le interesa mucho la criptografía, la teoría de juegos y los métodos de conteo. Él se ha dedicado a dar clases, especialmente a niños, y en preparatoria participó en una olimpiada de física y en un concurso de matemáticas. Y bueno, eso es todo de mi parte. Ya puedes comenzar, Sander. Ok, gracias. Bueno, pues la charla de hoy se llama Jugando en el infinito, al infinito y más allá del sentido común. Esto porque las cosas relacionadas al infinito tienen mucho de confusión, algo que a nosotros se nos dificulta entender de primera mano. Desde niños nos preguntamos cuál es el número más grande que hay. Siempre hay uno que dice, ah, no, yo digo que el 1000, otro sale con que 1 millón, el otro sale después con que, ah, no, que es el infinito. Y como no saben qué es el infinito, pues simplemente dicen, ah, pues yo digo que uno más que tú. Entonces ahí sale el concepto de infinito más uno. Pero en realidad, ahorita vamos a ver que todo eso significa lo mismo. Esto es porque para Aristóteles, el concepto de infinito era, tú puedes tener algo tan grande como quieras y siempre puedes agregarle uno más. Así, si tú quieres tener el 1000, puedes tener el 1001. Si tienes el 1 millón, puedes tener el 1 millón 1. Y eso es lo que conocemos como el infinito potencial. Algo tan grande como tú quieras, o tan pequeño, infinitas, tan pequeño como tú quieras, pero no tenerlo así como un concepto, así, algo material, algo palpable. Esa es la diferencia que tiene con el infinito actual, en el que ya podemos tener rectas infinitamente largas, conjuntos con infinitos elementos, y esto ya lo podemos usar más como un número, por así decirlo, algo más palpable. Por eso se le llama infinito materializado también. Y esto es lo que vamos a ver ahora, que tiene muchas rarezas y complicaciones. La paradoja más conocida y que es lo más clásico así cuando uno ve el infinito es el Hotel de Hilbert. Porque cuando surgió la idea del infinito materializado, muchos dijeron, no, esto no puede ser porque nos trae muchas contradicciones, así como esta paradoja. Y es que dice que si tenemos un hotel infinitamente grande, tendremos infinitas habitaciones, pero lo suponemos que todo está lleno, o sea, tenemos infinitos huéspedes ya. Pero nos llega uno de sorpresa, dice que quiere una habitación. Entonces, se le ocurre al recepcionista mover al huésped de la habitación número 1 a la habitación número 2, el de la número 2 a la número 3, de la 3 a la 4, y así el truco es ir recorriendo cada vez más al siguiente número. Esto es para tener un hueco ya disponible y ahora tenemos espacio para todos. Pero eso nos lleva a que infinito sería igual a infinito más 1. Y lo podemos expandir a un conjunto infinito de invitados nuevos. Y ahora se complica más la cosa. Pero si movemos cada huésped a la habitación del doble de su número, o sea, el de la habitación 1 lo movemos a la habitación 2, el de la habitación 2 a la habitación 4, el de la 3 a la 6, el de la 4 a la 8, y así vamos duplicando el número de su habitación, veremos que podemos tener más huecos libres, tantos como queramos, porque ya dejamos la mitad de huecos libres. Y esto es posible porque el infinito dice que podemos tener tan grande como queramos, siempre más uno. Así vamos a ir agregando más uno, más uno, más uno, tantas veces como queramos, y de esta forma, aunque sea un conjunto infinito de invitados, ya le tenemos lugar para todos. Y esto nos lleva a otra cosa bien rara, que sería infinito igual a 2 por infinito. Por eso es que fue tan difícil de aceptar de primera mano, porque decían, ¿cómo va a ser esto posible? Estas son aberraciones de las matemáticas. Pero el gran matemático George Ferdinand Ludwig Philipp Cantor decía que en matemáticas el arte de proponer una pregunta tiene mayor valor que resolverla. Y él hizo varias preguntas en este campo. Pero antes de conocer algo sobre su trabajo más importante, más reconocido, vamos a conocer algo, un poco de su biografía. Precisamente el trabajo de Cantor fue tan importante porque hasta finales del siglo XIX nadie podía definir de buena manera el infinito, más que como el concepto aristotélico de tener algo tan grande como quieras. Lo que hizo Cantor fue desarrollar algo que se llama teoría de conjuntos, que fue lo que lo condujo a la conclusión de que había infinitos de distintos tamaños, pero no a muchos les pareció bien esto, por lo que fue rechazado al principio y le tomó bastante tiempo el ser aceptado esto.
pero después se conoció en algo bastante importante en las matemáticas y la teoría. George Cantor nació el 3 de marzo de 1845 en San Petersburgo, Rusia. Ahí vivió hasta los 11 años, pero después se tuvo que mudar a Alemania porque su padre tenía una enfermedad pulmonar. Su madre, María Anne Bonn, era una importante artista rusa y fue la que le enseñó a tocar el violín y decían que era muy buena en ello, pero después se fue decantando más por las matemáticas. Y tan importante fue este matemático que aunque nació ruso, después se nacionalizó alemán y tenía ascendencias austríaca y judía, al final todas las naciones se querían pelear por decidir a quién le pertenecía, de cierta manera. Él se graduó en 1860 con un extraordinario talento en matemáticas que demostró ser especialmente bueno en trigonometría. Comenzó sus estudios en Zúrich en 1862, pero pasó a la Universidad de Berlín al siguiente año, que decían que era la mejor hasta entonces. Y en Berlín se especializó en matemáticas, filosofía y física, donde tuvo profesores tan buenos como Ernst Kummer, Karl Weierstrass y Leopold Kronecker. Después trabajó como profesor en la Universidad de Halle, obteniendo una cátedra en 1872, y después, bajo la influencia de su profesor Weierstrass, él cambió su interés hacia el análisis y más particular al estudio de las series trigonométricas. Aquí quiero resaltar un poco a Weierstrass porque él era de los grandes matemáticos de esa época, y aunque tenía una amistad muy fuerte con Kronecker, no estaba de acuerdo en el rechazo que le estaba dando a Cantor por su teoría de los conjuntos. Él probablemente no la aceptó como tal, pero sí le parecía una idea interesante y tuvo varias peleas con Kronecker por el maltrato que le estaban haciendo a su trabajo de Cantor. Así que fue algo bueno de su parte, porque no había muchos matemáticos que apoyaran a Cantor y sus ideas novedosas. Aparte de Weierstrass y Dedekind, no conozco muchos así renombrados que lo apoyaran. Más que nada, todos le estaban atacando diciendo que eran locuras. Y bueno, sus primeros trabajos con las series de Fourier lo llevaron al desarrollo de la teoría de números irracionales. En Halle se hizo conocido en la universidad por su teoría de conjuntos, porque fue el primero en dar una buena definición al conjunto de infinito. Demostró que no todos los infinitos eran iguales, sino que de manera similar a los números enteros se podían clasificar, es decir, que habían unos más grandes que otros, y con esto se las arregló para construir su teoría a la que llamó de números transfinitos. Esto es algo muy complicado para explicar así de rápido, así que no profundizaré mucho en ello. Bueno, aunque la teoría de conjuntos de Cantor fue posteriormente modificada y completada, lo más importante lo desarrolló él y es lo que vamos a ver adelante. En 1873 demostró sus resultados sobre las cardinalidades de conjuntos numerables. Al año siguiente demostró que el cardinal de los reales era infinitamente mayor que el de los números naturales. Y también vamos a ver eso un poco más adelante. El 9 de agosto de 1874 conoció a Valley Goodman, que era una amiga de su hermana y es con la que se casó unos meses después, y fueron padres de 6 hijos. Un importante artículo que Cantor envió al Journal de Craig en 1877 fue tratado con mucho rechazo por Kronecker y simplemente se pudo publicar gracias al apoyo que Dedekind le dio. Pero Cantor quedó muy resentido por la oposición de Kronecker y por eso nunca volvió a enviar un artículo al Journal de Craig. Y en 1883 hizo una aportación que hoy conocemos como el conjunto de Cantor, que es un destacado subconjunto fractal del intervalo real 0,1. En este no voy a profundizar mucho ahora, ya que lo veremos casi al final de la plática. Solamente hay que mencionar que es algo muy interesante y complicado, con muchas cualidades. Ahorita solamente vamos a ver algunas. La parte oscura viene a finales de mayo de 1884, cuando Cantor tuvo su primer ataque de depresión registrado. Después de unas semanas él se pudo recuperar de eso, pero ya no fue lo mismo, ya que su enfermedad de la depresión fue avanzando más y más y después le sucedieron algunas cosas en su vida que la agravaron y fue deteriorándose su estado mental hasta fallecer. Más que nada se le atribuye al rechazo científico y académico, que fue más conocido por el de Kronecker, que le bloqueó las oportunidades de enseñar en Berlín y de publicar en ciertos lugares. Y a partir de ese momento
Cantor pasó su vida entre universidades y hospitales. Pero también hay que recordar que todo no fue culpa de los académicos envidiosos y celosos de su trabajo, sino que en el siglo XIX no había tratamientos todavía para la depresión como tal. De hecho, todavía predominaban muchos remedios como la cocaína, la heroína, tratamientos excesivos como lobotomía y algunos jarabes que se recetaban muy fácilmente que contenían morfina, codeína, cannabis, cloroformo, entre otras drogas. Así que más que el rechazo académico, que sí tuvo que influir bastante, fue más bien el no poder recibir la ayuda adecuada para su depresión. Bueno, y aproximadamente en 1888 a él se le ocurrió fundar la Deutsche Mathematiker Vereinigung, que es la Asociación Alemana de Matemáticos, y lo logró en 1890. Después él presidió la primera reunión en Halle en 1891, y aunque no se llevaba bien con Kronecker, aún así lo invitó a dar la primera conferencia en la primera reunión, pero Kronecker no pudo asistir ya que su esposa murió en un accidente, y murió unos meses después. Cantor resultó elegido presidente de la Deutsche Mathematiker Vereinigung en la primera reunión y mantuvo su puesto hasta 1893. Otras cosas que hizo él fue sistematizar el conjunto de los reales, usó el concepto de conjunto abierto, impulsó la investigación en Rusia, creó ciertos conjuntos en topología y en teoría de la medida, y es el autor del principio de los intervalos encajados. En sus últimos artículos importantes sobre la teoría de conjuntos aparecieron en 1895 y 1897, de nuevo en la Mathematische Annalen, editados ahora por Klein, y son buenos recuerdos de la matemática transfinita. Empezó a publicar panfletos sobre cuestiones literarias en 1896 y 97, ya que él tenía como pasatiempo interesarse en ciertas cosas literarias como Francis Bacon y Shakespeare, entre otras, y le gustaba como descansar de eso cuando no estaban en matemáticas, se iba por la de literatura. Pero la muerte de su madre en octubre de 1896 y la de su hermano menor en el 99 pusieron más problemas a la depresión de Cantor. Ya el toque final fue cuando en diciembre de 1899 también murió el menor de sus hijos y desde entonces su estado mental ya fue declinando demasiado. Dio algunas conferencias sobre paradojas de la teoría de conjuntos en una reunión de la Deutsche Mathematiker Vereinigung en septiembre de 1903 y después asistió al Congreso Internacional de Matemáticos de Heidelberg en agosto de 1904. Pero murió en Halle, en una ciudad de Alemania, de un ataque al corazón el 6 de enero de 1918, mientras se encontraba hospitalizado en una clínica psiquiátrica. Y pues, este pequeño resumen de la historia de Cantor, de su biografía, lo quería hacer más que nada porque cuando yo investigué sobre él, se me hizo muy trágico el que a pesar de que tuviera tanto talento y de que tuviera ideas tan novedosas, fuera muy atacado por ello, en vez de que lo apoyaran a comprobar o desmentir su teoría. Simplemente la negaron diciendo que era una locura. Y además de eso, tuvo la muy mala suerte de tener un trastorno que no estaba muy bien tratado en esos tiempos. Además de, como ya vimos, la muerte de sus familiares, lo hizo tener una vida muy trágica al final. Incluso leí por ahí que su esposa no lo dejaba regresar a su casa, ya que decía que iba a tener ataques otra vez de depresión y que estaría mejor en el psiquiátrico. Así que esta pequeña biografía fue simplemente para tener en cuenta que aunque fue un gran matemático, también fue un humano que tuvo unos trágicos hechos que vencer. Pero bueno, vamos a pasar al trabajo más común, más conocido de Cantor, que es sobre los conjuntos infinitos. Este, una de las preguntas que le surgió primero fue sobre qué relación tienen los conjuntos infinitos. Por ejemplo, ¿los números naturales tienen más, menor o qué relación tienen sus elementos respecto a los números pares? Y uno podría pensar que como los números pares son la mitad de los números naturales, pues entonces tienen menos elementos. Pero esa es una de las cosas que él demostró que eran mentiras, porque tienen la misma cantidad de elementos. En uno de sus trabajos sobre la unicidad de las series de Fourier, él tuvo que apoyarse de la idea de conjuntos con infinitos elementos, y ahí fue donde le empezaron algunos problemas porque no querían reconocer sus demostraciones, ya que ese concepto no lo
no estaba bien establecido y no lo aceptaban los demás matemáticos. Así que tuvo varias peleas con ellos y después tuvo que inventarse algunas cosas un poco extrañas para nosotros y para aquellos en esos tiempos. Pero lo que hizo fue agregar a las matemáticas una idea que se conoce como el axioma de infinitud. Con este axioma ya pudo empezar a hablar sobre el conjunto de los naturales, enteros, racionales y reales. Para explicar esto vamos a hacerlo con un pequeño ejemplo, en donde tenemos el conjunto A y el conjunto B. Y si podemos agrupar cada elemento de un conjunto con otro sin repetir ninguno, entonces podremos decir que tienen la misma cardinalidad si llega a emparejarse todos y no sobra ninguno. De esta manera podremos emparejar al bombero con el camión, al pirata con el barco, a la piloto con su avión. Y ya que no sobró ninguno y no se repite ninguno y todos están emparejados con otro elemento del conjunto, podemos decir que tienen la misma cantidad de elementos. A esto se le llama cardinalidad y se le escribe con estas rayitas a los lados. Y además podemos de la misma manera relacionar cada elemento con los números que ya conocemos. Y esta es la manera en que nosotros contamos. Por eso es que sabemos que tiene 3 elementos. Entonces la cardinalidad del conjunto A es igual a la cardinalidad del conjunto B y esto es igual a 3. Y de nuevo, si podemos emparejar todos los elementos de los conjuntos, sin repetir ninguno, podemos decir que tienen el mismo cardinal, o sea, la misma cantidad de elementos. En esta idea es en lo que se apoyó para decir que cada conjunto de estos tiene infinitos números. Aquí es donde se pone interesante. Lo que decíamos antes, sobre cuál tiene más cantidad de elementos, el grupo de los naturales o el de los pares. Y, como en el ejemplo del bombero, vamos a alinear cada uno con sus respectivos números. De esta manera agrupamos al 1 con el 2, al 2 con el 4, al 3 con el 6, al 4 con el 8 y al 5 con el 10. Y podemos irnos extendiendo todo lo que queramos. La relación se va a mantener. Y de esta manera podemos decir que tienen la misma cardinalidad, porque podemos seguir extendiéndonos tanto como queramos, por lo que no nos va a sobrar ninguno. Ninguno se está repitiendo y todos tienen agrupado un elemento con el otro. Por eso es que tienen la misma cardinalidad. Y como ya explicamos antes, aunque son parte del conjunto, aunque son solamente una parte del conjunto, no necesariamente tienen que ser menor, porque eso no aplica en conjuntos infinitos. En infinitos, aunque sean solamente una parte del conjunto total, sí pueden llegar a tener la misma cantidad de elementos. Y lo mismo vamos a hacer con los números enteros. Solamente que ahora los vamos a alinear del 0, 1, menos 1, 2, menos 2, y de esta manera vamos a irlos acomodando. Ponemos al 1 con el 0, al 2 con el 1, al 3 con el menos 1, al 4 con el menos 2, al 5 con el menos 2, y podemos irnos extendiendo de nuevo al 6, 7, 8, y así vamos a poder alinear cada número de los naturales con un elemento de los enteros. Por lo que podemos decir de nuevo que tienen la misma cantidad de elementos, es decir, la misma cardinalidad. E incluso se puede definir un poco más riguroso con una fórmula biyectiva que puede agrupar cada elemento con otro y pueden ir probando si quieren con el 8, el 9, el 1000, y de esta manera cada número natural que escojan lo sustituyen y tendrán el número entero. Es una forma más rigurosa del ejemplo del bombero. Y ahora un poco más difícil. ¿La cardinalidad del conjunto de los números racionales será igual a la de los números naturales? Pues para ello vamos a tener que alinearlos en filas. La fila 1 será el numerador 1. En la fila 2 el numerador será 2 y así 3, 4. Y el denominador lo iremos acomodando 1, 2, 3, 4, 5 y así en cada uno. Ahora el truco está en que no los vamos a ir contando como los enteros o los pares, sino que vamos a hacerlo en diagonal, como un zigzag. Al 1 sobre 1 lo vamos a emparejar con el 1, al 1 medio lo vamos a emparejar con el 2, al 2 sobre 1 lo vamos a emparejar con el 3, y de esta manera, tachando los ya repetidos, por ejemplo el 2 sobre 2, que es equivalente al 1, podremos ir agrupando cada uno de ellos con el conjunto de los números naturales e irlos numerando como están viendo en esos números amarillos. Por lo tanto, se pueden emparejar y así demostramos que tienen el mismo número de elementos, la misma cardinalidad. Entonces ya sabemos que los naturales tienen infinitos elementos,
que los enteros entonces también los deben de tener y los racionales también. A estos es a lo que llamamos conjuntos infinitos numerables, porque todos tienen la misma cardinalidad y pueden ser numerados con el conjunto de los naturales, el que ya conocemos de toda la vida. Ahora vamos a probar un enunciado que dice que existe la misma cantidad de puntos en el intervalo 0,1 que en todos los reales. Para ello vamos a apoyarnos de un ejemplo. Imaginaremos una lámpara que proyecta su luz sobre una barra transparente de longitud 1 y lo hace sobre una barra de longitud 2. De esta manera, los rayos de luz van a atravesar la barra 1 y van a asociar cada punto de la barra 1 con la barra 2. Y eso va a pasar en cada punto en donde lo toquen. Así que tienen una relación, como ya vimos antes. Y si alejamos la barra 2 hasta una distancia, ya podremos cubrir una barra de longitud 20. Y la proporción se va a mantener. La luz va a seguir atravesando y va a seguir relacionando cada punto de la barra 1 con cada punto de la barra 2. Y si la alejamos todavía más, ya podremos hacer que la proyección de la luz cubra a una barra de longitud 2000. Y será lo mismo que antes. Cada punto de la barra 1 va a cubrir a un punto de la barra 2. Y podremos seguir haciendo esto hasta el 2 millones, al 2000 millones, y así hasta el infinito. Y de esta manera vamos a probarlo. También hay otras maneras geométricas de verlo, que es tener el intervalo 0,1 y hacer que una perpendicular atraviese una circunferencia de la misma longitud, pasando por el eje, y esta proyección va a llegar a todos los reales. Aquí tienen algunas imágenes de cómo es que se va a ir desplazando en el círculo. E igual que con los enteros, tiene una forma biyectiva para verlo de una forma más analítica. Eso es que cada elemento del 0,1 va a poder dirigirnos a un elemento en la recta de los reales. Y ahora viene una pregunta nueva. ¿Se pueden contar estos conjuntos? O sea, ¿este también es numerable, igual que los racionales y los enteros? Pues en realidad no, porque cada elemento de los reales es mucho, mucho más grande que el de los naturales. No tenemos alguna manera de emparejarlos en realidad. Entonces no se puede. No tienen el mismo número de elementos si no los podemos agrupar ni alinear de la misma manera. Y esto último se demostró usando algo que se llama el argumento de la diagonal de Cantor, que es algo muy interesante y bonito. Y es que como ya probamos antes, la cardinalidad del número de los reales es igual a la cardinalidad del conjunto del 0,1, y esto entonces tiene que ser mayor a la cardinalidad de los naturales. Para esto nos vamos a imaginar que ya pudimos agrupar todos los números que hay en el intervalo 0,1 con todos los naturales. Ya aquí tenemos supuesto que todos están ya contados. Pero vamos a demostrar por contradicción que eso no es posible, ya que nos imaginaremos una X, que es un 0, algo, y del primer dígito del primer número vamos a tomar uno distinto. Si tenemos un 3, tomaremos un 5, por ejemplo. Del segundo dígito del segundo elemento vamos a tomar otro distinto, un 4, por ejemplo. Así del tercer dígito del tercer elemento tomaremos uno distinto. Y vamos a tener que hacer eso en cada línea de cada elemento. Ahora, como veremos, todos estos son distintos. No está en ninguno de estos. Y esto se extiende hasta el infinito. Así que la idea se basa en que esto no es igual al conjunto 1, no es igual al número 2, no es igual al número 3, no es igual a ninguno de los números porque en cada uno tiene al menos una cifra diferente. Por lo tanto, esta X que tenemos aquí no está en la lista. Es decir, que era falso suponer que podíamos numerar a todos los elementos del conjunto 0,1. De esta manera se demostró que la cardinalidad de los números naturales era estrictamente menor que la cardinalidad de los números reales, porque había al menos un elemento que no se podía contar. Solamente que ahora sabemos que no solo uno, sino que es infinitamente mayor. Y de esto concluimos que hay distintos infinitos. Pero hay una nueva pregunta. Además de los naturales y los reales, ¿hay otros infinitos? Para eso tendremos que conocer lo que es el conjunto potencia. Y tenemos un pequeño ejemplo de nuevo. El conjunto A con 3 personas, ¿de cuántas maneras podremos elegir a estas 3 personas? Podemos elegir a la persona gris,
o solo a la persona verde, o solo a la persona roja, o a la persona gris, a la persona verde, o a la persona gris y a la persona roja, o a la verde y a la roja. También podemos elegir a las 3 personas. Y también podemos elegir no elegir a nadie. Y si todo esto lo metemos en un conjunto aún más grande, entonces tenemos lo que es el conjunto potencia, que tiene 8 elementos, es decir, 2 a la 3. O sea, 2 a la cardinalidad de A, que en este caso es 3. Otra manera de verlo es que podemos elegir a la persona gris o no elegirla. Tenemos 2 posibilidades. Podemos elegir a la persona verde o no elegirla. Otras 2 posibilidades. E igualmente con la persona roja. Tendremos otras 2 posibilidades. Es decir, que en total tenemos 2 a la 3, 2 elevado a la 3 de posibilidades. Igual que antes es 2 elevado a la cardinalidad de A. Esto quiere decir que si tenemos un conjunto A y conocemos su cardinalidad, podemos tener el conjunto potencia de A, que es 2 elevado a la cardinalidad de A. Ahora vamos a hablar un poco sobre el alef, porque lo vamos a ocupar de ahora en adelante. Es la primera letra del alefato. El alefato es como el abecedario, pero para hebreo, que significa buey, fuerza o líder. Su representación pictográfica es esta cabecita de toro, pero en el hebreo bíblico se representa como solemos usarlo en matemáticas, o sea, con esta como n rara. Y su valor numérico en ese alefato hebreo es 1, que en varias entradas bíblicas tiene una relación con Dios, con lo divino, y por eso lo asocian con lo eterno. Y pues nosotros que conocemos más eterno que el infinito, así que de ahí surgió el nombre. Y es por eso que ahora tendremos nuestro primer infinito, el Aleph 0, que es con el que vamos a empezar todo. Ahora, ¿qué pasa si al cardinal de los naturales, o sea, al Aleph 0, le sacamos su conjunto potencia? Pues obtenemos que sería 2 elevado a la Aleph 0, y esto corresponde con el cardinalidad de los reales, que también se le representa con esta como C rara de llamado continuo. Tendremos que conocer el teorema de Cantor, que sea A un conjunto finito o infinito, entonces la cardinalidad del conjunto A es estrictamente menor que la cardinalidad del conjunto potencia de A. Y si aplicamos esto a los naturales, es decir, que la cardinalidad del conjunto potencia de los naturales es estrictamente menor que la cardinalidad del conjunto potencia de los naturales. Y esto es igual a la cardinalidad del conjunto de los reales. ¿Y para qué vimos todo esto del conjunto potencia? Pues porque ahí está todo el chiste de la pregunta. Ya sabemos que los enteros, los racionales y naturales tienen la misma cardinalidad. Es de Aleph 0. Y si le sacamos el conjunto potencia a sus elementos, tendremos el de los números reales, o sea, 2 elevado a Aleph 0. Y si sacamos el conjunto potencia del conjunto potencia, tendremos el potencia de los reales, que es el 2 elevado al continuo. Y así podemos ir sacando el conjunto potencia del potencia y etcétera, y construir tantos infinitos tan grandes como queramos. Por lo tanto, hay infinitos infinitos, unos infinitamente más grandes que otros, y podemos seguir con eso una y otra vez hasta que nos hartemos. Y quise investigar un poco sobre qué era después de los reales, cuál era el siguiente Aleph. Y me topé con la idea de que era el conjunto de todas las funciones posibles que van de R a R. Y la verdad era una idea bastante compleja que no alcancé a entender del todo y está muy larga de entender. Así que solamente dejo aquí la idea para los que quieren investigar un poco más. Pero bueno, aquí viene otra pregunta. ¿Existirá algún conjunto infinito entre el cardinal de los naturales y los de los reales? O sea, ¿hay un infinito mayor que Aleph 0, pero menor que el del continuo? Y eso es lo que conocemos como la hipótesis del continuo. Lamentablemente, Cantor pudo morir antes de conocer la solución de este problema, que fue puesto en la lista de los 23 problemas de Hilbert. Hoy sabemos, por teoremas de mayor nivel de incompletitud y todo eso, que esta hipótesis es indemostrable. ¿A qué nos referimos con que es indemostrable? Pues a que con las axiomas que tenemos disponibles no podemos demostrar su veracidad, pero tampoco negarla. Por eso es que Cantor tuvo que agregar el axioma de infinitud, porque a partir de afirmarla, o sea, de tomarla como cierta, de que sí se podía esto, un infinito entre estos dos, se puede construir más matemática con los demás teoremas y se va haciendo más teoremas y más ideas que son válidas.
Pero también si lo negamos, tenemos toda una rama de las matemáticas que es igualmente válida, pero simplemente varía en que si lo tomamos como cierto o falso. Por eso es que se le llama que es independiente. Y bueno, a esto se refería Cantor con que la esencia de las matemáticas radica en su libertad, en que puedes agregar tú lo que quieras a las matemáticas y combinarlo y crear nuevas ideas y a partir de eso crear algo nuevo. Y bueno, a partir de hoy vamos a ver, conocer algunos juegos, algunas paradojas que tienen que ver con el infinito. Ah, quise omitir algunas ya muy conocidas como la de Aquiles y la tortuga, la trompeta de Gabriel y todas esas que ya se, ya de las que ya se hablaron mucho. Incluí unas pocas, pero de las que se me hicieron más interesantes y menos conocidas. Por ejemplo, la paradoja de Tristram Shandy. Tristram Shandy es, me parece que un personaje de un libro, y esta paradoja le hizo Bertrand Russell. Consiste en que este personaje, Tristram, tarda todo un año en escribir lo que le sucedió en tan solo un día, por lo que tardará 2 años en escribir lo que sucedió en 2 días, 3 años en escribir lo que le sucedió en 3 días, y de esta manera se va a ir extendiendo y extendiendo. Si suponemos que que el buen Tristram es inmortal y que no se va a hartar de su labor, va a extenderse hasta el infinito, o sea, hasta el año 1000, va a escribir apenas 1000 días de su vida. Y si sigue escribiendo y escribiendo, entonces llegará algún momento en el que pueda terminar de escribir toda su vida. El sentido común nos dice que no, porque pues si tardas todo un año te vas a ir atrasando más y más. Pero como vimos en el principio de la plática sobre los pares y los naturales, eso se aplicaba para los números que eran múltiplos de 2. Lo mismo sucederá para los múltiplos de 3, múltiplos de 4. Seguirán teniendo la misma cantidad de elementos, por lo que si extendemos la idea hasta los múltiplos de 365, significa que aunque se tarde 365 días en escribir lo que le pasa en uno, al final, ahí yendo hasta el infinito, él podrá escribir todo lo que le pasó en su vida. Y en eso consiste la paradoja de Tristram Shandy. Otra paradoja sería el enigma de los dados, que aquí tiene más que nada un truco en el lenguaje que estemos utilizando. Porque dice, dos amigos juegan a los dardos. El primero lanza y acierta al blanco. Satisfecho por su logro, le propone a su amigo que si logra dar exactamente en el mismo punto que él, le va a invitar a la cena. Pero si no lo logra, entonces se irá sin pagar lo que ha comido ya. Entonces agrega que puede tener infinitos intentos, los que quiera. El segundo amigo acepta feliz, convencido de que va a cenar gratis, porque su razonamiento es ya, tengo infinitos lanzamientos, en algún momento le voy a atinar. Y la pregunta de la paradoja es, ¿quién va a ganar la apuesta? ¿El primero o el segundo amigo? Y aquí el truco está en que, si nos referimos a este dial de los dardos como un conjunto de los reales, o sea, con infinitos puntos, y que le pegó exactamente a uno de los puntos de los reales, y que estos dardos tienen una punta de longitud, o sea, de delgadez infinita, significa que aunque lance infinitas veces, no es muy probable que acierte. Es de hecho casi cero, porque como ya vimos, el infinito de los reales es infinitamente más grande que el de los naturales. Así que podemos ver a este blanco como el de los reales y a los dardos como los naturales. Puede lanzar una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces. Pero ya vimos que aunque lance infinitos números de dardos, no va a alcanzar a cubrir todo el blanco del juego. Por lo que prácticamente es imposible. Aunque de pura chiripa puede que tal vez le atine al mero punto exactamente, puede que al intento 1 o al intento 2. Eso es en lo que consiste esta paradoja, en que el lenguaje que estamos utilizando es lo que lo va a definir. Y ahora la cosa que me pareció más interesante y llamativa de los infinitos, hasta lo que pude investigar, y es el conjunto de Cantor, que ya había mencionado antes. Esto es un poco complicado de explicar por todas las implicaciones que tiene, todos los usos y todas las cualidades. Así que solamente me concentraré en lo básico para entenderlo. El conjunto de Cantor, como ya habíamos hablado antes, era
un segmento de recta de intervalo 0,1 y consiste en que si lo partimos en 3 pedazos iguales y eliminamos el del medio, y el siguiente paso volvemos a partirlo entre 3 cada pedazo y eliminamos de nuevo el del medio, y el siguiente paso volvemos a hacer lo mismo de dividirlo entre 3 y quitarle el del medio, y seguimos haciendo esto. La pregunta es, si seguimos haciendo esto infinitas veces, al final el conjunto tendrá algún elemento, será vacío entonces. Y aunque uno puede pensar de primera mano que puede ser cierto que tenga, que quede vacío porque le estamos quite, quite, quite infinitas veces, la verdad es que no. Y para entenderlo, vamos a pensarlo. Tenemos aquí la recta entera. Tenemos que el punto 0 y el punto 1 no lo hemos tocado. Ahora, cuando partimos, nos creamos el punto 1/3 y el punto 2/3, que de nuevo no los tocamos. Y volvemos a hacerlo de dividir. Nos generan los puntos 1 noveno, 2 novenos, 7 novenos y 8 novenos. Aunque eliminamos lo de en medio, no tocamos estos puntos que son los extremos. Y si volvemos a hacer lo mismo, nos creamos más puntos. Y si volvemos a eliminarlo y hacer lo mismo, nos creamos todos estos puntos de líneas rojas. Y si ponemos atención, vamos a ver que es 2 a la n líneas rojas, o sea, 2 a la n puntos en cada paso. Vamos a repasarlo de nuevo. En el paso 1 tendremos dos líneas rojas, 2 puntos. En el paso 2 tendremos 4. En el paso 3 tendremos 8. Luego 16, luego 32, y así nos vamos a ir extendiendo. Y ahora, ¿qué pasa si esto lo llevamos hasta el infinito? O sea, si lo hacemos infinitas veces, pues serán 2 al F0, que ya vimos antes que esto corresponde con la cardinalidad de los números reales. Es decir, que todas estas rayas rojas que nos quedaron van a ser infinitas, pero un infinito de Aleph 1, o sea, el infinito de los reales. Y ahí es donde está donde nos podemos crear todos estos puntos, todos estos de la forma de una constante sobre 3 a la n, son los puntos que vamos a tener. Y ahí es donde está la cosa contradictoria con lo que uno pensaría al principio. Aunque le estuvimos quitando y quitando y quitando infinitas veces, al final resulta que no, que nos quedaron infinitos puntos de todas maneras. Y ahí es donde está la contradicción, por así decirlo, y lo más interesante de este conjunto. Y bueno, podríamos seguir hablando todavía más del infinito, pero no quiero extender la plática hasta el infinito. Así que me despido con esta frase de Hilbert. Nadie podrá expulsarnos del paraíso que Cantor ha creado para nosotros. Ya ha quedado mucho, mucho por hablar sobre el infinito, pero simplemente quería abarcar lo básico y lo más interesante que encontré. Aquí están las referencias. Ok, pues ahora sí pasamos a las preguntas, ¿vale? Va. Ok, la primera dice, ¿por qué elegiste este tema? Perdón, ¿no escuché? ¿Por qué elegiste este tema? Pues todo empezó porque yo quería entender un video de YouTube que encontré que se llamaba La paradoja de la escalera, que consistía en que hacía grandes rasgos, tú tenías un cuadrado y si ibas doblando y doblando y doblando uno de los extremos, al final ibas a tener que la diagonal mayor era igual a la suma de dos lados, y eso se me hizo muy raro. Dije, ¿y eso por qué? Y la verdad es que ese tema tenía que ver más con convergencias de curvas que con infinitos. Pero como me empezó a llamar la atención los infinitos, fue cuando me empecé a investigar más y más y más, y fue cuando me topé con el señor Cantor, y después me topé con el Hotel de Hilbert, las paradojas, la historia, y todo eso se me empezó a hacer muy interesante, y quise compartirlo con los demás. La siguiente dice, nos diste una manera muy fácil de comprender los temas, pero ¿existen demostraciones más formales sobre esto y dónde las podemos encontrar? Sí, estos ejemplos son los más simples que encontré para no hacerme bolas porque sí está un poco complicado. Y bueno, de hecho, las demostraciones creo que se pueden encontrar hasta en Wikipedia o en videos de YouTube o algunas revistas de divulgación científica. Por ejemplo, estas formulitas está un poco complicada de deducirlas y me iba a tomar mucho más tiempo.
yo lo que quise hacer aquí en esta plática fue simplificar todo. Por ejemplo, pasé de una idea más rigurosamente geométrica, a un ejemplo sencillito que todos pudiéramos entender. Pero sí creo que en Wikipedia o en Internet así nada más uno va metiendo los temas que quiere y le va a empezar a surgir la información. Ok, la siguiente pregunta dice, ¿hay alguna manera de asegurarnos que nuestro conjunto potencia es el correcto? Es decir, de que contiene todos los subconjuntos posibles. Pues yo creo que eso se tendría que ver algo con con ir agregando elementos y pasos, o sea, con inducción. Por ejemplo, aquí empezamos con un pequeño conjunto de 3 elementos. Entonces, pues podríamos hacerlo de 4, de 5 y sería ir demostrando que puedes ir juntando todos los conjuntos. Pero la verdad, me estaré yo inventando cosas y empiezo a responder así a la brava porque no alcancé a investigar las demostraciones tan a rigor como para responder eso. Pero sí, yo creo, al menos yo creo que tiene que ver con inducción. La siguiente dice, ¿la cantidad de infinitos distintos es del F1? Bueno, pues ahí yo creo que estaríamos entrando en un bucle de nuevo porque tenemos al F1 infinitos, o sea, podemos hacer conjunto potencia de todos los conjuntos potencias. Y si volvemos a hacer eso, entonces yo creo que ya tendremos 2 al F0 de los conjuntos potencia. Así que tenemos infinitos infinitos, así que yo creo que con infinito aquí en esta parte nos referimos a, ahora sí que todos, 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 sin poder ponerle un límite.